todo para dar inicio a esta reunión. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das esta tarde, poder reunirnos y poder hablar asuntos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de la obra tuya aquí en Panamá, Señor. Padre, gracias porque hasta aquí nos has guardado, tú has sido nuestro ayudador y has sido nuestro sustento, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y dirígenos en todo lo que se va a hablar y se va a atender en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, quiero empezar diciendo que la idea de esta reunión inicialmente surge como una iniciativa a raíz de que el sábado pasado tuvimos una reunión con los supervisores y hablábamos de la nueva, ¿cómo es que le llaman? Tenía la palabra ahorita. La nueva normalidad. La nueva normalidad. La nueva normalidad, exactamente. A raíz de todo eso, estuvimos conversando con los supervisores también, la directiva, de algunas cosas dentro de la iglesia tenemos que ver para que una vez se dé la apertura, nosotros estemos preparados para para poder atender a la gente. Lógico, iniciamos diciendo que las cosas no van a ser igual. Una de las cosas que tenemos que ir mentalizándonos de allá es que gran cantidad de cosas que hacíamos en los templos básicamente van a sufrir algunas modificaciones, algunas cosas se van a añadir. Entonces, a raíz de eso, en el conversatorio que tuvimos con los supervisores, después surgió la idea de poder invitar al pastor Fernando Torres, que está por ahí lo vimos ya. Él como un profesional de la salud, que él nos diera algunos tips sobre cómo es esta nueva, o sea, cómo debe ser la apertura, o cómo debemos prepararnos para la apertura de nuestros templos. Definitivamente no vamos a poder tener de manera inicial la cantidad de gente que hemos atendido en alguna de estas reuniones. Esto se va a segmentar, pero yo preferiría que el pastor Fernando fue el que nos pusiera al tanto, y cualquier pregunta, dejemos que el pastor primeramente él nos hable algunas cosas, y al final podemos tener un tiempo de preguntas y respuestas, preguntándole al pastor, y los que pueden ir tomando notas de esto, poder tomarlo, porque de este conversatorio queremos sacar ya un documento formal a nombre de la Iglesia Cuadrangular de Panamá sobre cómo debe ser el manejo de nosotros como iglesia. El día lunes vamos a tener una reunión con el liderazgo de la Alianza Evangélica. Estamos forzando una reunión allí porque todo el mundo está hablando de abrir, pero todo el mundo está queriendo regresar, queriendo correr a los templos como que si esto no hubiera pasado nada. Pero aquí todas las cosas han empezado a cambiar. Así que, Pastor Fernando, gracias por darnos su tiempo y la oportunidad de tenerlo en esta reunión, y que usted pueda ilustrarnos sobre algunas cosas que quizás conocemos, pero otras desconocemos a profundidad, pero necesitamos estar preparados para lo que se va a venir dentro de los próximos días. Pastor Fernando. Sí, muy buenas tardes. No sé si me escuchan todos. Sí, sí. Amén, ok. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, consiervos. Gracias por la oportunidad que me están concediendo de dar alguna luz acerca de cómo va a ser la nueva normalidad para nosotros, no solo como iglesia, sino como miembros de la sociedad. Todo va, al inicio por lo menos, todo va a cambiar. Cosas que hacíamos que ya no vamos a poder hacer, y cosas que pues vamos a tener que comenzar a hacer, y que pues a lo mejor vamos a tener que ir en un proceso de adaptación. Todo esto va a ser un proceso. Yo quiero compartir con ustedes unas diapositivas, un PowerPoint, y lo vamos a desarrollar. Son como 21 PowerPoint. Yo quiero hoy compartir con ustedes lo que se ha llamado la nueva normalidad. Esta nueva normalidad no es otra cosa que tratar de regresar a lo que hacíamos anteriormente, pero que ahora evidentemente no vamos a poder hacerlo, y que son cosas nuevas que nosotros vamos a realizar. Y hoy en particular con ustedes, amados hermanos, consiervos,
vamos a hablar sobre la nueva normalidad para la vida de la iglesia. Nosotros como la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular de Santiago. Entonces, vamos a iniciar con estas diapositivas y ahí mismo vamos desarrollando todo y si me permiten, vamos a ver la nueva normalidad post el levantamiento paulatino de la cuarentena en nuestras iglesias por la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo. Esto es de todo conocido que pues nuestras iglesias 2 meses, tal vez abril y lo que va de mayo y lo que hubo de marzo, que han estado cerradas. El templo, la iglesia se ha mantenido abierta, ¿verdad? A través de las redes sociales, todas aquellas que han podido. Ahora, yo quisiera que estuviéramos un claro concepto de lo que es esta pandemia. O incluso he escuchado a través de los medios, de las redes sociales y a través del internet, hasta pastores de otras latitudes hablando de que eso es una gran mentira, que eso no existe, que qué pasó con la fe, que no sé qué cosa. Pero la realidad es la que estamos viviendo, que esta pandemia ha desatado una de las peores crisis sanitarias en los últimos años. No habíamos vivido esto. Esto es algo nuevo para nosotros. Yo tengo 63, ya para 64 años y esto no lo habíamos vivido. Y esto ha cambiado nuestros hábitos como persona, como individuo, como sociedad. Aparte de causar daño a la economía mundial, ha tocado todos los ámbitos del ser humano. Y una de ellas ha sido las relaciones sociales, al menos temporal, por ahora. Y es lo que se va a ver hasta fin de año. ¿Verdad? Que no ha llevado al confinamiento. Entonces, la razón de ser de esta reunión, pienso yo, es cómo vamos a regresar a las actividades que hacíamos en el día a día, pero evitando los rebrotes y sobre todo cuidando la salud y la vida de las personas a las cuales nosotros atendemos. Cuando abran esto, no es reunirse por reunirse e ir, porque debemos pensar sabiamente. Ahora, yo sé que todos, la mayoría, si no todos, de ustedes ya saben lo que es el COVID-19. De todo esto, 2, 3 meses, a través de enseñanza, charla, a través de la televisión, el internet. Bueno, porque yo creo que para poder darle la segunda parte que trata sobre lo que son las medidas, las normas, una pequeña información acerca de lo que es realmente el COVID-19, que es una enfermedad infecciosa contagiosa causada por un nuevo coronavirus. Los coronavirus ya se conocían. Yo recuerdo en el 2002, 2004, hubo una epidemia de un coronavirus, el SARS, que afectó gran parte del Asia. Acá no llegó tanto, pero acá nosotros tuvimos que también utilizar medidas y toda una serie de normas para contrarrestar esto. Yo lo recuerdo. Pero este es un virus nuevo con una enfermedad nueva. El brote, como aparece en la diapositiva, surgió en Wuhan, China, en diciembre de 2019, aunque muchos creen que eso ya desde octubre del año pasado estaba, ¿verdad? Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a todo el mundo, por eso se le llama pandemia, porque está afectando a todo el mundo ya. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición al COVID y el desarrollo de los primeros síntomas? Se dice que normalmente entre 1 a 14 días. Por eso ustedes han oído de que generalmente el aislamiento se hace por 14 días. Aunque suele tener un promedio más o menos entre 5 a 6 días, ¿no? Ese es el promedio. Pero entre 1 a 14 días más o menos se dice que. Por eso cuando ustedes lo detectan con COVID, le hacen el test y sale que es COVID, entonces lo aíslan por 14 días. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Esto ustedes lo saben. Pero esto ha ido variando poco a poco. Yo recuerdo cuando inició hace 2 meses, que las primeras preguntas que nosotros nos hacíamos en el test que le hacíamos a la gente que llegaba era, ¿verdad?, si tenía fiebre y estaba con dificultad respiratoria.
Pero esto ha ido variando. Claro, siguen siendo las principales: fiebre, tos seca, cansancio, dificultad respiratoria. Pero se añadieron otras como molestia, dolores, congestión nasal, dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, hasta la diarrea también ya entra dentro de la sintomatología del... Y hay otras muchos, cambios de color, o sea, lo que nosotros llamamos cianosis, el color morado en las extremidades, y esto se debe a la saturación disminuida que produce esta enfermedad. Y la pérdida del gusto y el olfato como síntomas premonitorios. Generalmente se dice que estos síntomas de pérdida del gusto y el olfato no inicia. El paciente puede estar sanito, pero comienza a manifestar que está perdiendo el gusto y el olfato a los alimentos, a la comida. Eso indica, ¿verdad?, grandemente de que probablemente tenga un COVID-19. Estos síntomas al inicio empiezan gradualmente. Algunas personas infectadas solo presentan síntomas leves, muy leves. Y esto es bien importante lo que le voy a decir, porque la gente se alarma. La mayoría de las personas, primero, la mayoría de las personas, alrededor de un 80%, o sea, 8 de cada 10, 80 de cada 100, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. 80%, 8 de cada 10 no necesitan tratamiento hospitalario, pueden quedarse en sus casas o en hospitales para hacer un mejor aislamiento. Alrededor de un 15% de las personas que contraen el COVID-19 acaban presentando un cuadro moderado. Y este 15%, o sea, 1.5 de cada 10 o 15 de cada 100, sí necesitan un tratamiento hospitalario. Y alrededor de un 3 o un 5% de las personas que contraen el COVID acaban presentando un cuadro severo. Y estos son los que generalmente caen en cuidados intensivos por toda la dificultad respiratoria, el estrés respiratorio que presentan, necesitan pues atención intensiva con intubación, ventiladores mecánicos, o sea, respiradores y toda una serie de atención de primera línea para este tipo de enfermedad. Las personas mayores de 60 años, también quiero decirle, amados, y digo esto porque, bueno, gran cantidad de nuestros pastores y líderes tenemos esa edad, ¿verdad? Y si se le incluye, aparte de la edad, alguna comorbilidad, o sea, una enfermedad junta, como la hipertensión arterial, la diabetes, problemas respiratorios, cáncer, enfermedad pulmonar crónica y otras enfermedades, son los que suelen presentar mayor riesgo de tener una enfermedad grave. Incluso la mortalidad, si usted puede ver, y eso es algo obvio, usted se conecta a las 6 en los medios de comunicación a las 6 de la tarde, y usted puede ver que generalmente la mayor tasa de mortalidad está en las personas mayores de 60 años. Casi es un 77-80% de los muertos lo están poniendo las personas mayores de 60 años. Ahora, sin embargo, esto no quiere decir que cualquier persona puede contraer la enfermedad y enfermedad gravemente. O sea, cualquier persona de cualquier edad puede contagiarse. Pero lo más grave están siendo las personas mayores de 60 años. Pero no implica, ya ha habido casos de muerte y de gente grave en intensivo, gente en la edad de los 10, de los 20, de los 30, de los 40 años. Cualquier persona puede caer gravemente enferma. Pero lo importante de todo esto es que si usted manifiesta los síntomas, fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, cualquier otro síntoma que tenga, usted debe solicitar atención médica inmediata para que le den la orientación. El médico, el facultativo médico, es el que determina qué se va a hacer con usted, qué debe hacerse. Usted puede contactar las redes que el Ministerio de Salud ha establecido para establecer las preguntas y que le hagan ahí el protocolo y decidan dónde debe ir usted, o si está mal o grave, entonces asistir a una institución de salud. Los hospitales solamente para los casos graves. Policlínicas y centros de salud, los casos moderados y leves, ¿verdad? Es conocido también, y esto es importante. ¿Y por qué lo estoy dando? Porque con esta realidad nosotros nos vamos a enfrentar una vez, abramos y demos pie ¿cómo se llama? A la apertura en nuestras iglesias. La persona puede contraer el COVID por contacto con otra persona que está infectada. ¿Y esta enfermedad cómo se transmite? Se transmite principalmente cuando las partículas pequeñas, ¿no?, de saliva, que se llaman gotículas,
salen desprendidas de la nariz al estornudar o de la boca de la persona que habla o tose, y la otra persona que está al lado, que está a menos de 1 metro, las inhala, ¿verdad? Las inhala, ¿verdad? Y se infecta de una vez. Por eso es importante y ha sido una de las tareas del Ministerio de Salud pedirle a las personas que mantengan el distanciamiento social. 1,5 metros aquí se ha establecido, en algunos lugares 1 metro, pero aquí en Panamá 1,5 metros a 2 metros de distancia. Esta gotícula, pues, también hay que tener presente que pueden caer las que son las secreciones, los de estornudo, de escupir y de hablar, y las pueden caer en superficies como mesas, pomos, barandillas, qué sé yo, y otra persona al pasar la mano por allí, tomarlas en sus manos y llevarse su mano a la boca, a los ojos, ¿verdad? Y contaminarse. Por eso es importante. Y esto va, cuando vayamos a ver lo de las normas en la iglesia, lo importante que va a ser la higiene dentro de los templos. Es importante saber que el agua y el jabón es suficiente, ¿verdad? Para lavarse las manos de forma frecuente, ¿verdad? O cada vez que usted manipula algún objeto, sobre todo en áreas donde están con otras personas que no son la de su entorno, de su hogar, lavársela con agua y jabón. No tiene que ser un jabón especial, con cualquier tipo de jabón después que haga espuma, o con un desinfectante a base de alcohol. ¿Es posible contagiarse por COVID con una persona que no tenga ningún síntoma? Pues por supuesto, porque ya está demostrado, amados hermanos, que la persona puede contaminarse o contagiarse, la palabra, puede contagiarse hasta 2 días antes de que aparezcan los síntomas. Y entonces, tú no sabes quién puede ser el que tienes al lado, porque no tiene ningún síntoma, pero tiene la enfermedad y te está contagiando y te está infectando, ¿verdad? Así que sí se puede contagiar una persona con alguien que aparentemente esté. Ahora, hay otro punto bien importante aquí. Los estudios de los investigadores, de los científicos, también han demostrado que casi hay un grupo de gente asintomática, gente que nunca presentó síntomas, sin embargo, sufrió la enfermedad, o sea, se infectó y la pasó sin ningún síntoma, y que representan entre un 20 a un 30% de la persona. Esto es bien importante porque son esa gente la que puede estar contagiando y hacer que la enfermedad se perpetúe por más tiempo. No sé si me explico. O sea, si yo como Ministerio de Salud contacto a gente y a los posibles contactos, a alguien infectado y posibles contactos, los pongo en aislamiento, ¿verdad? De nada me vale que haya gente andando por allí. No, yo estoy sano, no tengo nada y estoy andando por allí y estoy contaminando en los súper, en la farmacia y en el resto de la ciudad a los demás porque no estoy enfermo. Entonces, otra cosa bien importante, amados hermanos, la gente le tiene miedo a ir a los hospitales porque dice que pues ahí están los del coronavirus, pero ya no se ha dado cuenta que hace rato la enfermedad se volvió comunitaria y el riesgo de contraerse de COVID es mucho mayor ya fuera, en la comunidad, que adentro del mismo hospital. El hospital, todos el personal, hasta administrativo de cualquier tipo, anda forrado, anda cubierto, anda sellado. Se nos puede pasar como lo que nosotros llamamos un autogol ahí, alguien que se nos cuele, qué sé yo. De hecho, se nos pasa, pero generalmente tenemos más controlado el ambiente que el ambiente de los súper, la farmacia y los negocios. Quiero entrar ya a la segunda parte, que ya entra más en lo que nosotros debemos hacer con respecto a nuestras iglesias una vez regresemos. Esto quiero solamente, antes de iniciar, darle lo que dijo el presidente o el director mundial de la Organización Mundial de la Salud, que hay unos criterios para volver a la normalidad, y no solamente en las iglesias, me refiero a toda la nación, todos los países. Es que que la transmisión del COVID debe estar controlada. Ustedes han ido a hablar acerca de los índices, el índice de transmisión efectiva, que debe estar menor de 1, la mortalidad, que
que los sistemas sanitarios tengan la capacidad de testear, o sea, hacer los tests, de aislar y de tratar los casos, que los sistemas sanitarios estén robustos, ¿verdad? Dos, establecer medidas preventivas en lugares especiales para la ciudadanía, como donde se va a reunir, que es lo que nosotros vamos a hacer. Ese tercer punto es lo que nosotros pretendemos hacer, ¿verdad? Que la gente llegue con seguridad de que no se va a infectar, de que no va a adquirir la enfermedad y que su vida no va a estar en riesgo. Cuarto, gestionar el riesgo de no importar casos a otros países. Acá diríamos nosotros, de no pasar de una provincia a otra, de otra región a otra. Quinto, que estén minimizados los riesgos de un nuevo brote y que toda la ciudadanía acepte las nuevas normas. Iniciamos. Quiero decirle, Pastor Humberto, que esto que hice es más bien como un protocolo, pero que son como guías nada más. Entendiendo que cada iglesia tiene su propia realidad, cada iglesia tiene su propio entorno, su carácter, y no podemos hacer algo bien específico y detallado porque dependerá de cada iglesia. Lo que para, por ejemplo, Calle Quinta, Ministerio Cairo de Santiago de Veragua, le es importante, para otras iglesias, quizás de otra región y de otro entorno, no lo sea. Entonces, debemos estar bien claros en esto porque esto es más bien como un esquema. Y de ahí cada iglesia, cada pastor de iglesia, ¿verdad?, apoyado por sus pastores de zona y sus pastores regionales, debe tratar de llevar a cabo y desarrollar para que se apropie y se pueda consolidar, diría yo, para cada iglesia. Y este protocolo lo hicimos entendiendo, haciendo preguntas. El por qué, qué, cómo, cuándo, dónde, cuántos, quiénes, qué tiempo, y nos ayudará a hacerlo, desarrollarlo de una manera más adecuada. El por qué, la justificación, ¿por qué hacemos este protocolo? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Porque como ya usted lo dijo, Pastor Humberto, nosotros no vamos a llegar en desbandada a las iglesias y coparlas y llenarlas una vez el Ministerio de Salud, las autoridades digan, bueno, ya pueden reunirse, porque hasta ellos mismos yo siento que van a poner y colocar ciertas normas y van a ir poco a poco diciendo cómo se puede ir reuniendo cada uno de los grupos de las entidades. Entonces, la justificación es porque queremos que la gente se reúna y se le garantice que no se contagie, se le garantice la vida, la salud y la vida de cada uno de los que nos vamos a reunir en nuestras iglesias. El COVID-19 no es un relajo como muchos piensan allí. Yo he visto, pastor, como médico de urgencia, llegar gente grave y morir ahí. Y estoy hablando de Santiago, donde nada más llevamos como 4 o 5 muertes. Y he visto como 2 llegar, hermanos, y llegar grave. Y otros cualquier cantidad que por las gracias de Dios se han salvado, gravísimos llegados. Entonces esto no es un relajo, como algunos puedan pensar. Esto es una realidad, esto no es un cuento, esto no es un chiste. Esto es una realidad. Entonces la justificación lo que queremos es que nuestros hermanos, nuestras ovejas, ¿verdad?, que por la gracia de Dios nos ha permitido pastorear, no estén en riesgo. 2, ¿qué? Y puse ahí la actividad. Vamos a reunirnos al templo, ¿a qué? Y como bien usted lo dijo, nosotros en nuestras iglesias a veces los domingos nos reunimos por 3, 4 horas. Entramos a las 8:30, 9 y estamos saliendo como a las 1:30, 2. Y hacemos toda una serie de cosas, de actividades, y todo vale. Pero debemos entender, amados hermanos pastores, que debemos ir con un plan ya establecido. No podemos inventar. ¿Por qué? Porque ¿cómo diría? El menos tiempo que estemos allí reunidos irá por el bien y la salud y la vida de los que nos vayamos a reunir. Y esto debe estar claro. O sea, si yo establezco que es una hora, y ahí vamos a hacer que, por darle un ejemplo, vamos a tener adoración y alabanza 15 minutos y el resto la predicación, listo. Porque de repente queremos hacer algo más afuera, algo más, y mientras más permanezcamos reunidos, más probabilidades
de contagiarnos y de infectarnos. Recuerden ustedes que les dije que un 20 a 30% se quiere de la población es asintomática y que hay gente que, aunque está infectada, 2 días antes puede infectar y usted no sabe. Y usted no sabe que el hermanito que está allí, que no le dio la mano, está ocupando 1,5 metros, está tocando una serie de objetos, porque el virus puede permanecer horas, días, dependiendo del tipo de superficie, y usted le pasó la mano y luego se la pasó a la cara, a la boca, y qué sé yo, y ya se infectó. Entonces, debe estar claro esa segunda parte de qué vamos a hacer, establecer lo que vayamos a hacer en esa hora y media que determinemos, o en esas 2 horas. Ahora usted me preguntará, ¿qué recomiendo usted? Yo pienso, y es una opinión particular, ¿verdad?, que debemos ser sabios. Cada quien sabe su entorno, cada quien sabe sus ajustes allí, qué tiempo puede dar, siempre viendo de que esta máxima, mientras menos tiempo nos reunimos, menos probabilidad hay de que nos coman. La tercera pregunta es ¿cuándo? Obvio, si referimos a cuándo arrancamos oficialmente, tenemos que esperar la autorización legal de las autoridades de salud. Es obvio. ¿Cuándo? No lo sabemos. Si es a finales de mayo, comienzo de junio, finales de junio. Entonces, eso debe estar claro. Pero también en cuanto a cuándo, los pastores locales deben estar claros de establecer sus fechas. Normalmente nuestras iglesias pues se reúnen ciertos días a la semana. Por ejemplo, acá en Ministerio Cairo de Calle Quinta de Santiago, nos reunimos 3 veces a la semana como iglesia total, martes, jueves y domingo, y luego los sábados, los grupos, los ministerios, y los miércoles estamos en las obras, en los diferentes puntos de predicación. Pero aquí hay que preguntarse al inicio qué es conveniente. ¿Reunirnos todos los días que nos reuníamos antes de la cuarentena? ¿Reunirnos martes, jueves y domingo, por ejemplo, o iniciar solamente al inicio con, por ejemplo, el domingo nada más? Entonces, eso es las cosas que hay que discutir, la fecha que hay que discutir, la hora conveniente y los días convenientes. Ahora, pasemos a la cuarta pregunta. ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Qué tiempo? Y el espacio. ¿Cuántos? Al inicio, yo siento que esto va a estar sujeto a lo que las autoridades legales establecen. Porque yo sé y estoy convencido que las autoridades del ministerio van a establecer que, por ejemplo, yo estoy dando un ejemplo, no es que me lo han dicho, pero pues nada más pueden reunirse 30 personas. O 15, por ejemplo. O 30. Damos oportunidad para que se reúnan 30 personas con el distanciamiento adecuado. O pueden reunirse después 50. Y después me imagino que dirán 70. Y después dirán 100. Y después así van a ir. Creo que lo van a hacer de esa manera. Ahora, también establezco aquí que en cuanto a cuánto, hay que ver realmente nuestras iglesias, cuánto en realidad pueden reunirse. Porque resulta que si las autoridades establecen que 50 personas pueden iniciar reuniéndose, y resulta que nuestra iglesia en el campo, acuérdense que tienen realidades diferentes, una iglesia que les caben 40, y cuando hacen su culto, pues están saturados hasta por las ventanas, porque dijeron 50, van a meter 40, van a meter 50, van a meter 60, van a meter 30. Entonces ahí es donde realmente viene el análisis individual de cada pastor con sus pastores de zona y analizar, ve acá, esta iglesia tiene como 40, pero bien distanciado, nada más se pueden meter como 20. Así que usted verá quiénes en realidad pueden. Y ahí es donde viene la siguiente pregunta, ¿quiénes? ¿Verdad? Porque recuerden ustedes que aquí hay algo bien importante. Las iglesias generalmente tienen niños y jóvenes, y los niños se han identificado como los que de las personas que más pueden transmitir y diseminar la infección. Entonces, ¿quiénes en realidad pueden asistir? ¿Y por qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? Que va unido a la pregunta anterior. ¿Qué tiempo yo voy a tener a esa gente? ¿Verdad? Porque aunque ya abrieron el compás,
Mientras más tiempo los tengo reunidos, más probabilidad de contagio hay. ¿Y en qué espacio? Si en realidad la iglesia da las condiciones para reunir. Tengo un salón, lo puedo reunir en un salón que es más amplio, más pequeño. Todas esas son cosas que yo tengo que analizar. Si cuento con lo que las normas de las autoridades establecen. ¿Dónde? El lugar apropiado. Si reúne las condiciones. Si la iglesia reúne las condiciones para reunirnos, separándonos, porque de repente, pues ya ustedes saben, hermano, hay iglesias que sí reúnen ciertas condiciones, son grandes, amplias. Si le dicen que al inicio son 50, pues perfectamente pueden poner el distanciamiento de 1.5 entre un miembro y otro, y iniciar reuniendo, por ejemplo, yo estoy dando ejemplos, hermano, y estoy dando sugerencias. De repente, iniciar las reuniones con los líderes, ¿verdad? Y seguir con las reuniones en redes sociales con el resto de la iglesia, pero me reúno con los líderes y así, qué sé yo, pero ir poco a poco entendiendo que esto no es meter por meter, llenar como si ya volviéramos a una normalidad preexistente. Esto no puede ser así. Ahora, aquí hay una de las medidas sanitarias y esto sirve como protocolo para las iglesias que deben entender. El distanciamiento social es de 1.5 a 2 metros. Eso es lo que ha establecido. Usted por ahí oirá otro tipo de cifra, pero en realidad esta es la que generalmente se recomienda. De 1.5 a 2 metros es la distancia prudencial por un estornudo, por una tos que esté cerca, alguien que esté sintomático, para que esas partículas caigan al suelo y no lleguen donde usted, esas partículas, las gotículas que nosotros hablamos, no vayan a caer. Entonces, besos y abrazos totalmente prohibidos. Y esto sí va a afectar a la iglesia, ¿verdad? Porque nuestra conducta social, más como iglesia, es pues abrazarnos, el beso social, pero ahí estarán totalmente prohibidos, hermanos. ¿Verdad? En este caso sí tenemos que ser bien enfáticos y entender que esa es una forma de transmisión. Si no queremos que en nuestra iglesia después sea señalada como una iglesia donde hubo un foco de contagio, lo que llaman los epidemiólogos un clúster, un conglomerado, ¿verdad? Porque comenzaron a abrazarse, a besarse, y resultó que de esa iglesia que se está reuniendo de nuevo, ¿verdad? Aparecieron 30 personas con COVID positivo, ¿verdad? Tenemos que ser serios y responsables. El saludo de mano, otra de las cosas nuestras, ¿verdad? De las costumbres nuestras, pues totalmente prohibidos, ¿verdad? No se puede saludar de mano. Es más, ni de codos, porque el codo tiene que acercarte a menos de 1 metro. Ni de codos. Lavado frecuente de mano y jabón. Esto debe ser frecuente. Las iglesias deben facilitar para que haya varios, no uno, platones o haya plumas, grifos con agua y jabón, donde puede haber para que la gente... La iglesia que tienen baños sanitarios, pues es fácil. También debe tener gel alcohol disponibles. ¿Por qué? Porque esto ayuda también, ¿verdad? Y es más fácil afuera de los sanitarios, colocarlo en áreas estratégicas donde la gente, si llega, tocó algo, vaya, se lave, y si no puede ir en ese momento al baño con agua y jabón, pues pueda lavarse la mano. Recordando que después de 3 untadas de alcohol gel, ya mejor deben lavarse las manos con agua y jabón. Baños higiénicos deben estar disponibles. Esto es bien importante, hermano. Baños higiénicos deben estar disponibles. El uso de mascarilla, el tapaboca, es indispensable. Ya no solo por ley, ya no solo por decreto del ministerio. Esto probablemente se vaya hasta el otro año. Así que nos vamos a tener que acostumbrar a esta realidad. Usted sale, póngase su tapaboca. Tiene que comprarlo, tiene que hacerlo el adecuado. No se engañe haciendo de esos tapabocas que no sirven para nada, porque usted estará expuesto. Asegúrese del que tiene, del que hizo, de garantía de que usted
está utilizando algo adecuado en contra del contagio. Termómetros a la entrada de la iglesia, yo lo veo como algo necesario. Tal vez no indispensable, pero sí necesario. Aquellas iglesias que pueden comprar sus termómetros digital sería ideal. Tendría que ser digital, no puede ser otro tipo de termómetro que entre en contacto con la persona. Esto es bien importante porque porque usted cree que lo han hecho en aeropuertos, en hospitales, en centros, en todos lados. Porque usted no tiene idea de la cantidad de gente que está con fiebre y ni se ha dado cuenta. Y usted puede detectar muchas personas con alta temperatura y sacarlo y decirle, bueno, hermano, usted no puede entrar. Lo siento, usted le aparece fiebre, mejor que vaya al médico y se vaya a su chequeo allá. Porque esto indica que la persona está probablemente, ¿no? Usted dice, con esta enfermedad. Entonces es importante, hermano, que aquellas iglesias que pueden tener su termómetro a la entrada. Yo sé que pues se capacita a alguien, en muchas iglesias hay personal médico, paramédico, y pueden pues de hacer de esto una realidad. Usted ve que en los aeropuertos y en otros lugares, en los hospitales, nosotros hemos detectado gente que llegó por una cosa y resulta que tiene fiebre. Y a tener fiebre, de una vez lo ponemos en un área que le llamamos nosotros área gris. Y en esa área gris, hasta que no se determine si tiene COVID o no, llegó por la diabetes descompensada, pero tiene fiebre, vaya allá al área gris. Y ahí nosotros en esa área gris determinamos si la persona tiene o no realmente. ¿Por qué? Porque tiene fiebre y ni se ha dado cuenta. Platón con la base a entrada del templo, esto es indispensable. Verá por qué. Porque venimos de afuera. Hemos pisado calle, pisado carro, pisado una serie de otros lugares. Y se ha demostrado que en la planta de los pies, de los zapatos, mejor dicho, el virus puede... ¿Por qué muchas autoridades municipales lavan las calles, lavan los centros, lavan las instituciones y están lavando? Hay un hospital cada semana se lava. ¿Por qué? Por eso. Porque se puede, las secreciones de la gente y todo demás, y el virus puede permanecer por días, a veces en ciertas áreas. Yo en mi casa, por ejemplo, nosotros hemos implementado eso. Cuando vengo del trabajo, lo primero que hago es paro el carro, está un platón allí con la basa, pongo los zapatos allí, los limpio, los dejo afuera, está una chancleta y me voy quitando la ropa ahí mismo afuera y entro a un baño que tenemos atrás y allá me baño. Esto es importante por la salud de la gente que tengo en casa. Igualmente, si pretendemos guardar y garantizar la salud y la vida de los hermanos que van a estar en el templo, es importante que pues, la gente entre, se le mida la temperatura y se moje con un platón de la basa y se limpie bien allí la suela de los zapatos. Alimentación dentro de la iglesia. Esta es una sugerencia que doy yo, totalmente prohibida. Yo sé que en nuestras iglesias es costumbre hacer comida, se reparte, a veces son actividades hechas por un ministerio, otras veces son la misma iglesia que da. Nuestra iglesia se le da café a todas las personas después de la escuela dominical, gratis, con rosquillas, con esto, con empanada, con lo que sea. Esas cosas deben estar totalmente... ¿Por qué? Porque la palabra no es facilitan, invitan a las relaciones sociales, a las que la gente esté junta, conglomerada, la gente viole el distanciamiento social. Y la gente, pues, se va a untar a tomarse su café, a comer su comida, y ahí puede haber un foco de transmisión. Igualmente, pues, estamos exponiendo a la gente. 11. Hacer reuniones físicas innecesarias, totalmente prohibidas. Mi concepto, mientras menos exponemos, menos riesgo tenemos de contraer. Ya con esta tecnología nueva, las iglesias grandes, podemos hacer nuestras reuniones a través de Zoom, a través de otros medios, otra aplicación, ¿verdad? Podemos reunir a nuestra gente, los diferentes ministerios, el consejo administrativo, el cuerpo pastoral, el cuerpo de ancianos, qué sé yo, lo podemos reunir y sin necesidad, ¿verdad?, de reunirse físicamente. Esto igual sucede, hermano, por las reuniones físicas de los ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra iglesia, por darle un ejemplo, los ministerios se están reuniendo por Zoom, por este mismo, ¿no? Se ve a las damas, a los adolescentes, a los jóvenes, instrumentos musicales, los músicos, todos reunidos en diferentes tiempos, diferentes fechas, diferentes horas, por estas aplicaciones, sin necesidad de que se reúnan físicamente y haya la posibilidad de contagio y lleven la enfermedad a su casa. Vamos al aspecto ya funcional, la administración. La escuela dominical.
Cuando se dé el inicio paulatino de que la iglesia pueda reunirse, pues obvio que nosotros debemos ser sabios de ver cómo se reúne la iglesia. Al inicio se supone que es un riesgo de contagio, un riesgo de contagio. Si nosotros comenzamos a reunir a la gente en espacios bien pequeños, pues si tuviéramos nuestras iglesias, espacios grandes donde pudiéramos decir, se van a reunir 20 jóvenes, pero están bien separados, uno pudiera decir, o están bien distribuidos los niños. Pero al no poder controlarse el contacto físico directo entre las personas, supone un riesgo alto de contagio. Y eso es lo que menos queremos. Entonces yo sugiero que la escuela dominical debe ir paulatinamente abriendo las clases según vaya pasando el tiempo y las cosas vayan mejorando. Y generalmente deben ser con los más adultos, porque los niños es un problema controlarlos. El niño es niño, el niño juega, se asocia, a veces tú le puedes decir, no se mueve aquí, al ratito está pegado, 3, 4, 5, jugando, agarrado de las manos, besándose, qué sé yo. Entonces, debemos ser sabios, no es un apuro abrir la escuela dominical, si ya de hecho han estado cerrados por 2 meses o más, debemos ser sabios de que la escuela dominical supone un riesgo si no reunimos las condiciones necesarias, adecuadas para abrirlas. Pues si no contamos, como dije hace un momento, con el distanciamiento adecuado. Ahora, con el culto dominical, me refiero a ese porque es el básico, el grande, y yo pienso que por ahí es donde debemos empezar. Recuerden que debe haber un distanciamiento y todo esto va a depender del tamaño de la iglesia. Esto es indispensable, es necesario, porque si al inicio las autoridades dicen que son 50 personas o 30 personas nada más y hacen una visita a la iglesia y resulta que no es, le van a cerrar la iglesia, va a ser peor y le van a poner una multa y ya queda el escándalo de que pues no cumplieron las iglesias con... Entonces, en esto debemos ser obedientes. Y si su iglesia no reúne las condiciones, entonces usted debe ser sabio de disminuir la cantidad de personas que reúnen. Se habla de 1.5 a 2 metros que debiera haber entre una y otra persona, o sea, por lo menos una silla o 2 sillas de promedio, a menos que sean familiares que convivan en el mismo lugar. Entonces tú podrás ver de que, bueno, estas 2 personas están juntas porque son marido y mujer, son esposos, y están juntos allí. Pero ya el que sigue está 2 sillas después. Entonces, ¿cuántas personas pueden caber en una iglesia que donde de hecho la mayoría de nuestras iglesias son pequeñas y donde debemos estar separados según establece la norma de distancia del Ministerio de Salud? Entonces, todo esto es lo que yo digo, sirven de pauta nada más para que cada iglesia haga el ejercicio. Esto sirve de modelo, de guía, de estructura, para que haga el ejercicio. Bueno, mira, en mi iglesia caben nada más 30 personas, así que yo de hecho podré meter 15 o 12 personas nada más al inicio. Y ver y establecer qué personas van a hacer, cuándo lo van a hacer, qué tiempo lo vamos a determinar. Esto para mí es bien importante. Los músicos, la limpieza y aseo de los instrumentos y el equipo es bien importante. Y la personalización de los micrófonos. Recuerden que, como dije hace un momento, uno no sabe quién es el que la tiene. Y hay personas que son asintomáticas. Y hay otros que 2 días antes de que se enfermen pueden contagiar a la... Entonces, yo uso un micrófono y después se lo paso a sultano y sultano a mengano y se riega toda esta enfermedad por no tener el aseo y la limpieza adecuada. Los predicadores y maestros, entender que se predica y se enseña, pero no se debe ministrar. Ustedes saben, consiervos, pastores, que en nuestras iglesias, pues la administración implica un acercamiento físico muy importante. Y esto trae como consecuencia de que podemos aumentar el riesgo o la probabilidad de que las personas se infecten, se contagien y podamos crear un foco, ¿verdad?, importante de el desarrollo de esta enfermedad. No imponer mano, no tocar a nadie en esta nueva normalidad. Yo sé que esto es una sugerencia como médico, porque el riesgo de contagiarnos, lo repito por 5ª vez, es bien importante.
Las ofrendas y los diezmos, los sugieren, no deben tener contacto físico con los oferentes ni con la administración, ¿verdad? En el conteo, en el acta que se hace para establecer las ofrendas y los diezmos que entraron, todo debe ser regulado. Cada iglesia siento que debe establecer sus pautas y sus normas, cómo los mujeres deben recoger de cada oferente, de cada persona que da su ofrenda y su diezmo, cómo debe llevarlo al lugar donde están los administradores, la tesorera, ¿verdad? La administradora, cómo se debe contar, qué deben utilizar, lavarse las manos, después de tocar el dinero, no tocarse la cara ni los ojos, ¿verdad? Y lavarse las manos una vez se toca el dinero. Todas estas son pautas muy importantes. Al clausurar el culto, se debe despedir de boca. Y con esto quiero decir que, pues, diciendo, pues, que estamos contentos de habernos reunido y a Dios permitir, pero que sin tener ningún contacto físico. Porque, como dije hace un momento, esto aumenta el riesgo. El aseo del templo posterior a la finalización del culto es si bien importante, entendiendo que, como dije hace un momento, las personas tocan superficie del templo, las sillas, las mesas, las bancas, lo que sea, y resulta que usted no sabe quién es quién. El virus puede permanecer, dependiendo de, como dije hace un momento, la superficie puede durar horas, días. El equipo debe desinfectarse en forma adecuada, ¿verdad? Entonces debe haber un equipo, aparte de la persona que limpie, que de una manera adecuada, cuidándose esas personas, ¿verdad? Guantes, tapaboca, los desinfectantes adecuados, limpiar el área que se utilizó y prepararla para el siguiente culto. Y por último tengo aquí lo que son los estacionamientos, que para la realidad tal vez de muchas iglesias, esto no sea un problema, a lo mejor no. Para otras iglesias ya medianas y grandes sí representa un problema. Y lo digo, por ejemplo, por nuestra iglesia, donde pues generalmente tenemos un equipo que vela por esto, trata con los carros, pide llave para acomodar carros, interactúa con la gente que se va bajando, y debe haber todo un protocolo de cómo se debe hacer de ahora en adelante, a medida dónde se deben estacionar los carros, cómo deben estacionarse, la separación para que no haya un contacto entre uno, por lo menos al inicio, hermano, y hasta que vaya bajando el riesgo o vaya bajando el índice de transmisión efectiva. Sí, con esto quiero terminar y quiero a discusión a que pues me hagan las preguntas pertinentes acerca de qué cosas sugiero acerca de cómo debe ser nuestro regreso a la realidad nueva que va a tener la iglesia.